Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí acompañándonos en este seminario que forma parte de las actividades del Yucunet. Antes de nada, para los que no estéis al tanto del Yucunet, de lo que es este macroproyecto, voy a hacer una pequeña introducción y después ya pasaremos con el seminario, la conferencia de hoy y la presentación de Ramón Cabrera, que nos acompaña aquí. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el Yucunet? El Yucunet es un proyecto de la Unión Europea, un proyecto muy grande que implica 12 instituciones de 4 países, una de España, que somos nosotros, 4 de Portugal, 3 de Cuba y 3 de México. Es un proyecto que tiene por objetivo la creación de una gran red de investigación y de educación superior en el ámbito de las artes, concretamente en el ámbito del arte contemporáneo, la curaduría y la pedagogía, la educación en las artes. Este proyecto tiene un antecedente que Miguel Anso Rodríguez, el profesor que nos acompaña, y Arantxa Pérez conocen muy bien ese antecedente, bueno, al igual que la profesora Cristina Trigo. Ese antecedente fue un máster que tuvo lugar en la USC entre el año 2007 y 2012, un máster que se llamó en Arte, Museología y Crítica Contemporáneas y que logró, durante esos 5 años, establecer un vínculo entre la academia, la universidad y los espacios de exposición del arte contemporáneo. Un poco el punto de partida, como sabe muy bien Anabel Caraballo, era lograr lo que en el ámbito de las ciencias de la salud se da por sentado, y es que antes de que acaben sus estudios los futuros médicos vayan a los hospitales a ver cómo funciona un hospital. En este caso era igual, que vayan a los museos, a los centros de exposiciones, a las galerías, para ver cómo funciona, cómo se comisarian esas exposiciones y para trabajar con artistas de verdad. Ya en aquel momento habíamos entrado en contacto con muchos amigos de Cuba, de México, entre otros Jorge Fernández, el director del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, y, en fin, una serie de amigos que trabajaban en diferentes instituciones, tanto universitarias como museísticas, que nos ayudaron a montar ese máster. En el máster habíamos logrado que todos los años los alumnos montasen hasta 3 y 4 exposiciones reales en centros y museos de arte contemporáneo reales, y para nosotros eso era un éxito. Ya por entonces Cristina estaba con nosotros desde el Centro Galego de Arte Contemporáneo. Cristina también va a impartir uno de los talleres esta semana en este seminario del Yucunet. En fin, trabajamos con artistas como André Guedes, como Diego Santomé, artistas consolidados, y claro, para los alumnos aquello era realmente interesante. Se trataba de darse un baño de realidad, tanto en el ámbito del comisariado como en el ámbito del arte contemporáneo. Bueno, pues partiendo de esa idea, hace ya 3 años entramos en una gran convocatoria europea, en la Agencia Europea de Bruselas, que se llama la EACEA, que está especializada en actividades culturales, pero que en realidad nunca había financiado ningún proyecto de arte contemporáneo en todos los años que llevaba financiando. Hablamos de un proyecto H2020, es decir, uno de esos proyectos que permiten vincular muchos países. ¿De qué instituciones estamos hablando concretamente? Bueno, pues estamos hablando, en el caso de Cuba, por supuesto, del ISA, de la Universidad de La Habana, del Museo Nacional de Bellas Artes, en el caso de México, del FAF City en Yucatán, del MACAI en Mérida,
de la UADY, que es la Universidad Autónoma del Yucatán, y de la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. En el caso de Portugal, la Universidad Católica Portuguesa, la Universidad de Nova de Lisboa, la Universidad de Porto y el Museo Serralves, y en el caso de España, nosotros. A partir de ese núcleo de instituciones y sobre todo de personas, porque si nos ponemos en ese régimen de pedagogías del aburrimiento y de burocracias, la verdad es que todos bostezamos, pero dentro de esas instituciones resulta que hay personas maravillosas, como Ramón Cabrera, que nos acompaña hoy. Y son esas personas las que sacan adelante ciertas cosas, y montamos esta red que tenía dos objetivos generales. En primer lugar, crear una red educativa de investigación, como decíamos, y crear esas dos maestrías, una en México y otra en Cuba, a ser posible en algún momento hermanadas, de arte contemporáneo, y en paralelo una gran red de investigación. De hecho, en relación con la red de investigación ya hemos ido haciendo unos cuantos seminarios internacionales, tanto en Cuba como en México, como en Portugal y España, y, en fin, se trata de continuar más allá de la duración de este proyecto. Un segundo objetivo específico es el de dar forma a 4 grandes libros, ponemos aquí manuales de arte contemporáneo, pero son manuales para profesores, es decir, profesores que a otros profesores de universidades de todo el mundo les dicen, bueno, cómo estaría relativamente bien dar forma a determinadas clases. En tercer lugar, poner encima de la mesa nuevos métodos educativos y coordinar e impartir una serie de seminarios y talleres. Pues bien, hoy estamos aquí para dar forma a uno de esos seminarios y talleres, que es uno de los objetivos fundamentales del YUCUNET. Concretamente, a este seminario lo hemos querido llamar Miradas indisciplinadas al arte contemporáneo en Cuba y España, porque hoy nos acompaña, y estos 3 días nos va a acompañar una comitiva de profesores y grandes especialistas procedentes de Cuba. El seminario, el taller, va a tener lugar en esta Facultad de Filosofía y en la Facultad de Geografía e Historia los días 5, 6 y 7. Entre otras personas nos van a acompañar las profesoras Anabel Caraballo Fuentes, María de los Ángeles Pereira, Quirenia Rodríguez, del ISA y la Universidad de La Habana, y por la parte de la Universidad de Santiago de Compostela, Cristina Trigo y Pedro de Llano Neira. Ahora bien, para inaugurar el seminario, para empezar a dar forma a este taller, tenemos con nosotros a una verdadera eminencia internacional en el ámbito de las pedagogías o de la pedagogía de las artes, en el ámbito de la educación, como es Ramón Cabrera Salort. Ramón Cabrera Salort es graduado en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, doctorado en Ciencias Pedagógicas en Arte por el Instituto de Investigaciones Científicas de Educación Artística de Moscú, ya en el año 1985. Es autor de innumerables textos sobre arte y educación artística, profesor emérito, jubilado del Instituto Superior de Arte, del ISA, que, como sabéis todos, es una referencia en toda Latinoamérica en el ámbito del arte contemporáneo y de las artes performativas, de la música, de la danza, y profesor afiliado de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, es miembro honorífico del Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte y director de su revista digital. En fin, les dejo a todos ustedes con Ramón, que va a impartir un taller titulado Boceto histórico de una cartografía fragmentada, educación por el arte en nuestra América. Una conferencia que tiene mucho de historia de la educación en las últimas décadas, en el siglo XX,
y que implica para todos ustedes, por cierto, rellenar una encuesta y no se pueden salvar. El taller va a durar 3 horas, implica también poner un fragmento de un documental que tenemos aquí con nosotros. Está dividido en 2 partes, una primera parte de 1h30, una segunda parte. Por supuesto, los matriculados, por favor, no dejéis de rellenar eso, y el resto les invitamos a rellenar esa encuesta encarecidamente. Muchas gracias, Ramón. No, gracias. Una presentación desmedida. Bueno, muchas gracias a la universidad por la invitación, a Yucunet, a los directivos, ¿verdad? El tema que nos ocupa es un tema que quisiera en todo momento que no se desarrollara en la modalidad de maestro loro, de manera tal que pueda interrumpirme cuando le estime inconveniente, añadir cosas, contradecirme, para establecer un verdadero diálogo, para que la conferencia sea en diálogo y no en monólogo. Se titula precisamente Boceto histórico, porque es una historia todavía en ciernes, es una historia en proceso, y digo que es una cartografía fragmentada porque es una cartografía incompleta, es una cartografía fracturada. Si fuera a ser un mapa de nuestra América, y utilizo el concepto de nuestra América desde Martí, que decía que era la nuestra porque era la más sufrida, es decir, es la América que inicia en el Río Bravo, termina en la Patagonia e incluye todo el Caribe, ¿verdad? Y esta nuestra América, si vamos a ver en el mapa los puntos que voy a tratar, pudiéramos decir que tenemos a México, tenemos el cono sur, en el cono sur Argentina y Uruguay, brevísima referencia a Chile, puntualmente a Perú con una figura, y por supuesto va a estar Cuba, ¿no? Con elementos también muy puntuales. Como podemos ver, es una cartografía totalmente incompleta. Y entonces, es fragmentada por eso, pero es fragmentada también porque en los momentos en que se desarrollan muchas de estas experiencias, no siempre entre ellas existía una verdadera sinergia, un verdadero conocimiento, sino que a veces se daban de espaldas unas a las otras y otras veces no. Otras veces, por el contrario, había puentes de relación. La foto que preside este inicio de intercambio es precisamente la de Luis F. Iglesias, un educador argentino que nos visitó precisamente en La Habana en el evento de Pedagogía 95, fue invitado a La Habana, tuvimos esa enorme suerte, y antes la habíamos publicado en la revista Educación, es decir, en el tiempo en que fui director de la revista Educación, su primer ensayo, su primer escrito se llamaba La Escuela Emotiva. Estos educadores de los que voy a hablar son educadores que inauguran lo que después Peter McLaren y Henri Giraud denominaron pedagogos críticos. Son verdaderos pedagogos críticos porque eran verdaderos intelectuales. Y es una cosa también significativa. Es decir, el concepto de maestro, no como aquel que amaestradamente imparte lo que hacen otros, sino el concepto de aquellos que imparten lo que, hecho por otros, son recreados por ellos y por sus alumnos. Entonces,
Esta es una idea seminal, parto de Carnicer y de esta idea seminal. ¿Y qué es una idea seminal? Porque precisamente Carnicer señala aquí de qué modo el artista y el educador están en un mismo frente, ¿no? Dice, es la misma profesión, pero solamente utilizando medios distintos. Este boceto histórico va a tratar de educadores con alma de artistas y de artistas con alma de educadores. Es decir, una correlación muy estrecha. Y por supuesto, esta es la confesión de un artista contemporáneo, de un artista conceptual, pero que comienza por considerar que el artista tiene un compromiso y que es un compromiso de comunicación y como comunicador. Es decir, en definitiva, el arte no termina sino en su proceso de consumo. La más hermosa obra de arte que no tenga un espectador no se convierte en obra de arte, ¿no? El ánfora griega en el fondo del mar no es ánfora griega. Y entonces, bajo ese criterio, entonces comienzo a hablar muy someramente, precisamente de la prehistoria de todo esto que fue la enseñanza del dibujo y lo que nos dice un pedagogo mexicano, Víctor M. Reyes, sobre el inicio de la enseñanza del dibujo, ¿verdad?, en la escuela a fines del siglo XIX. Reyes precisamente destaca la relación entre el dibujo y el desarrollo industrial y la relación que esto tuvo en las exposiciones universales que se celebraron a fines del XIX en París, y como en casi todos los países europeos el dibujo se había convertido en asignatura obligatoria en las escuelas primarias, y como en América se inaugura precisamente el nuevo siglo con parejas exigencias para el dibujo. Estas concepciones que dominaban sobre el dibujo veían al dibujo como una asignatura auxiliar, con una visión muy pragmática, vinculada a la industria de las artes mecánicas y muy especialmente dirigida a las clases populares, ¿verdad? Era la formación del obrero. Por otra parte, el dibujo, así concebido también, estaba estrechamente ligado a esta copia servil y mecánica, que era el procedimiento dominante, la imagen lo ratifica, y prontamente vamos a ver que se oponen a esto como especie de esfuerzos concomitantes, los orígenes en contra de esto, vinculados con dos, digamos, conceptos clave, dos palabras clave, ¿verdad? Naturaleza e intuición. Y especialmente la dimensión de naturaleza e intuición en el propio pensamiento pedagógico de nuestra América. Y en el propio pensamiento artístico, es decir, la dimensión de la naturaleza, que había nacido incluso muy claramente perfilado por José Martí, cuando se oponía al concepto sarmentino de civilización y barbarie, y decía que la verdadera oposición no era entre civilizados y bárbaros, sino entre naturaleza y falsa erudición. Y ese concepto de naturaleza es un concepto extendido de naturaleza, que en Martí casi podemos reconocer que tiene también matices ecológicos, de los cuales se reconoce contemporáneamente por autores como Arturo Escobar, ¿verdad? Y el sentido de la intuición está estrechamente ligado también al componente intuitivo como el componente natural propio del humano y propio del hombre. Ya en la temprana fecha de 1905, Arturo Montori va precisamente a combatir esta visión mecánica de la enseñanza del dibujo y recomendaba que el dibujo
constara de 4 momentos, partiendo de la idea del objeto a ser dibujado, del conocimiento de su forma, del descubrimiento de sus líneas y de sus representaciones en el papel. Claro, por supuesto, esta es una manera de concebir el dibujo muy analíticamente, donde todavía la psicología infantil no operaba, sino que estaba siendo visto el dibujo un poco externamente, pero ya, sí, aclarando que el acto de dibujar no es un acto mecánico. Este es precisamente una imagen del artículo de Montori de 1905. Y en todo momento él veía esto regido por, decía él mismo, por medios rigurosamente intuitivos. Por otra parte, ya en esta fecha comienzan estos cuestionamientos epocales. En la revista Cuba Pedagógica, que dirigía el pedagogo Alfredo Miguel Aguayo, ¿verdad?, aparecían estas preguntas, estos cuestionamientos, que en última instancia pudiéramos pensar si tal vez no fueran con distintos matices o distintos nombres, cuestionamientos que aún continúan, ¿no? ¿Cómo debe organizarse la enseñanza? ¿Qué métodos aplicar? ¿Si eran indispensables los maestros especiales o no? Y en caso de negativo, en caso de que no fuera necesario, ¿cómo robustecer, cómo fortalecer la enseñanza? Y ya en 1911 vuelve a arremeter nuevamente Montori y argumenta el empleo de 2 tipos fundamentales de ejercicios en el dibujo y modelado de objetos observados directamente, la observación directa, no a través de láminas, sino del objeto directo a representar, y aparece ya el concepto de dibujo libre. Lo interesante de esto es incluso cómo le confería determinado fin a uno y a otro, y la distinción de ese fin, cómo entra a jugar un papel fundamental en la enseñanza del dibujo el cultivo de la imaginación, el cultivo de la invención. Este es el título, es la revista Cuba Pedagógica. Y la página de donde lo extrajimos. Y simultáneamente a todo esto, ya desde 1905 también, el pintor argentino Martín Malarro, pintor impresionista, ¿verdad?, va a relacionar su visión desde el paisaje y de la impresión, y va a organizar la enseñanza del dibujo a través del método intuitivo. Y esto estaba estrechamente ligada a su propia estética. Es decir, su mirada de artista entroncaba con su mirada pedagógica. Una nutría a la otra. Y ya fíjense desde qué temprana fecha el pensamiento que presidió el inicio de lo que les voy a compartir con Carnicer se da. Esta concepción intuitiva perseguía precisamente poner al niño ante realidades concretas, ante la riqueza de la realidad concreta, sustituyendo las abstracciones y las elaboraciones puramente mentales de láminas preelaboradas que tenían una gestalt estructurada rígidamente. Este va a ser Malarro como artista, el paisajismo que va a cultivar Malarro.
Y en este paisajismo está la naturaleza, y detrás de la naturaleza siempre está el país, porque esa es la otra dimensión, y que vamos a ver que se va a correlacionar y va a aparecer muy fuertemente en el México de la Revolución Mexicana, que va a aparecer después en el Perú, en el movimiento indigenista peruano, donde una cosa se va a vincular con la otra, y detrás de la naturaleza siempre está también la búsqueda del hombre originario de América. Ya, Malarro va a decir cosas como esta porque va a publicar un libro, va a escribir un libro, se llama El dibujo en la escuela primaria de 1911, y ese libro de Malarro va a utilizarse ampliamente en Cuba, casi que acabado de aparecer el libro, ya hay una tesis de grado de doctor en pedagogía de Manuel García Falcón, que utilizaba el libro de Malarro. Ramiro Guerra, en su función de educador, de pedagogo, también divulgó a Malarro en Cuba, y simultáneamente en Chile, Luis Hernán Errázuriz, en un texto que se llama La historia de un área marginal, comenta también la decisiva influencia de Malarro y lo que significaba de cambio en la concepción de los programas de dibujo. Y en esta cita que pongo de Malarro, fíjense que pongo en negrita palabras que son palabras claves, es decir, medio natural, la intuición, dice de la intuición, lo que ve, lo que desea, lo que recuerda. Es decir, ahí están los intereses afectivos, está la memoria afectiva. Y cuando habla entonces ya propiamente del dibujo del niño, él es artista, pero él ya avisora los componentes psicológicos de ese dibujo. Cuando él dice, constituyen psicológicamente hablando la respuesta concreta a un sinfín de interrogantes. Es decir, el niño se explica en imágenes el mundo y las relaciones del mundo. Por eso es que la imaginación infantil, que no es superior a la imaginación del adulto, ese es un ideologema falso, pero que fue muy fuerte en la vanguardia, y después vamos a ver por qué. Sin embargo, en el niño es imprescindible, porque el niño se explica el mundo a través de la imaginación. No es más rica, pero es más necesaria. Al niño no se le puede suprimir la imaginación, porque con la imaginación entiende las cosas. Antropomorfiza, los objetos, los elementos naturales, porque de ese modo se los explica. Y por eso también esa cosa que decimos todos y a veces y resulta una tontería cuando dicen sacar el niño que tengo dentro. Yo no puedo sacar al niño que tengo dentro porque yo no soy niño. Lo que sí nosotros debemos tratar todos de preservar la capacidad que tiene la imaginación para explicar las cosas, que es distinto. Es decir, tener en la imaginación un instrumento para explicarnos las cosas. Y fíjense que ya él reconoce que es un lenguaje y señala la naturaleza del lenguaje con el hecho de que es un modo natural, el lenguaje como modo natural. Y esa relación entre lenguaje y modo natural, que se convierte en escritura, es decir, se convierte en escritura, quiere decir que se convierte en medio de comunicación.
y signado por la evolución natural. Signado por la evolución natural porque en aquella fecha la pedagogía de avanzada tenía un fuerte ascendiente biogenético, es decir, que consideraba que el niño evolucionaba naturalmente y progresivamente, él por sí mismo, lo cual después estaba vinculado con las teorías del dibujo espontáneo, que ya avanzado en los estudios psicológicos, se vio que era limitado solamente ver al niño solamente en esa dimensión y concebir que la presencia adulta en la enseñanza podría ser un entorpecimiento, cosa que es típica de la visión moderna o modernista en el campo de la pedagogía del arte. Es decir, Victor Lowenfeld, Herbert Reed. Que además no están desencaminados totalmente, porque esa es la otra historia, ¿no? Que a veces cambiamos de época y el cambio de época significa que borramos totalmente lo que existía antes y es un error. Y entonces esta idea de Malarro estaba estrechamente ligada con las acciones de la excursión y el aerolibrismo en la escuela. Esto que era típico del trabajo artístico impresionista, adquiría una nueva dimensión, una dimensión diferente cuando se llevaba al marco escolar. Y ya después, en el propio curso de estudio de dibujo de 1914 en Cuba, se van a ver representadas estas ideas. Se van a ver representadas estas ideas. Y va a haber entonces un entendimiento del dibujo infantil, el valor que se le concede a la observación y a cómo se combinaba dibujo libre, dibujo de clase y dibujo al aire libre. Estas tres modalidades. Y siempre como predominio, como tema o modelo, la naturaleza o el elemento natural. Esto significó, sin lugar a dudas, en la relación escuela-academia, un desperezamiento de ese ambiente académico de la enseñanza del arte. Y, por otro lado, también era producto de este, ¿no? Y ya en la propia inicios de la Revolución Mexicana van a aparecer las escuelas de pintura al aire libre y la figura de este artista, Alfredo Ramos Martínez, que fue el gran inspirador de este movimiento. Esta es una de las primeras escuelas, la escuela de Santa Anita, y esas tendencias pictóricas modernistas que estaban presentes, de un modernismo americano, porque esa es la otra cosa, que los apelativos y los calificativos que nosotros utilizamos, siempre tenemos que ponerle apellido, porque en nuestro caso el impresionismo es distinto al impresionismo europeo, y nuestro modernismo difirió del modernismo europeo. Nosotros no vivimos la modernidad inicialmente desde el punto de vista visual con la abstracción, que sí lo hizo Europa, pero para nosotros todavía la representación de las cosas en un sentido no abstracto tenía una fuerza muy grande, ¿verdad? Y entonces Ramos Martínez va a propugnar una pedagogía de la expresión y va a fomentar el abordaje de temas nacionales y de esos temas nacionales relacionados con la naturaleza. Y concebido y en estrecha relación con la naturaleza, la figura humana, y sobre todo la figura humana de las etnias originarias. Barbizon se convirtió en un nombre clave de esta aventura, que fue la primera escuela que se fundó, esta escuela de Santa Anita, ¿no? Hubo varias. Y entonces, este Ramos Martínez y las tehuanas de Ramos Martínez
que están estrechamente ligadas con ese concepto vasconceliano de la raza cósmica. Fíjense la figura de la mujer, la figura de la naturaleza. La experiencia de Santa Anita fue breve, pero después se continuó en estas otras experiencias. Perdón. Oh. No, a ver qué pasó aquí. Se continuó en esas diversas experiencias y ya alrededor del año 1925 las experiencias adquieren tal notoriedad que se organiza una exposición itinerante por Europa de las experiencias de las escuelas de pintura al aire libre, que después van a estar muy vinculadas con la figura de Gabriel García Maroto, el español Gabriel García Maroto, porque Maroto se va a sentir muy interesado, influido, cuando vio esta experiencia y los resultados visuales de esta experiencia, cuando esa exposición itinerante llegó a España, llegó a Madrid. Se hacían estos folletos que divulgaban la experiencia, y en ellos expresaba Ramos Martínez sus concepciones pedagógicas y artísticas. Y fíjense cómo está, y aquí señalo en negrita, el concepto de verdad ligado a la naturaleza y a la vida, y la relación que todo esto tenía con el hecho de hacer un arte nuestro y hacer un arte nacional. Es decir, lo nuestro y lo nacional en aquella época tenía una fuerza de correlación muy grande. Y entonces podemos advertir determinados principios reguladores en todo esto. Es decir, la presencia del aire librismo, la primacía de la observación, el reconocimiento y el valor de la impresión directa de las cosas, el develar de lo propio en la naturaleza, es decir, buscar la esencia en los elementos naturales, y penetrar todo esto por medios intuitivos, no por medios racionales, sino por medios intuitivos. Y todo esto en ese ambiente de libertad y espontaneidad en el hacer, ¿no? Que está ligado a la confianza, a la seguridad del resultado. Y por supuesto, todo esto era propenso a romper con las técnicas y los métodos establecidos, y con la intención de crear un arte nuevo, una mirada nueva, buscar lo inusitado. O sea, es una muestra testimonial de cómo se hacía esto en estas escuelas de pintura al aire libre, un poco la espontaneidad del marco en el marco de realización de los dibujos y las pinturas. Y simultáneamente a esto surge entonces la figura de Adolfo Besma Ugar, y el pintor Adolfo Besma Ugar pretende establecer un método de enseñanza del dibujo que perseguía precisamente la tradición y el resurgimiento de la evolución del arte mexicano. Él provenía de unos estudios antropológicos junto al norteamericano Frank Boas, que habían estudiado la plástica de las culturas originarias de México,
Y Diego Rivera retrata a Bess Maugar. Y traigo precisamente el retrato de Rivera, de Bess Maugar, porque en este retrato de Rivera vamos a ver un Bess Maugar que desde el punto de vista de su representación, de quién era y de cómo vestía, no, parece una contradicción, ¿no? de aquello que perseguía, ¿no? El método de dibujo de Bess estaba a su vez atravesado de una contradicción fundamental, y era que, por un lado, él propugnaba una fe en la espontaneidad natural del niño, pero por otro, su sistema de enseñanza del dibujo obedecía a determinadas fórmulas visuales preestablecidas. Entonces había una contradicción entre una cosa y la otra. Y esta es la representación, el dibujo de Rivera, es decir, la pintura de Rivera del retrato de Bess Maugar. Es decir, todo un dandy, es decir, algo bien lejano al antropólogo. y del modo en que se podría representar a un antropólogo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el método Bess se relacionaba con el descubrimiento, según Bess, de 7 motivos que él consideraba que eran 7 motivos básicos del diseño de las iconografías de las culturas originarias. Y estos eran los 7 motivos del diseño. Y él, a partir de estos 7 motivos del diseño, él consideraba que el niño iba a jugar con estos 7 motivos y hacer representaciones visuales. Y este es un ejemplo, ahora les voy a poner un ejemplo de la aplicación del método. Pero cuando yo veo una cosa como esta, en lo menos que pienso, en lo menos que puedo pensar, es realmente en un niño, por la precisión de los trazos, por el modo equilibrado en que se trabaja ornamentalmente el plano. Es decir, son elementos que difícilmente incluso pueda correlacionar con una expresión espontánea. Del 21 al 24 él va a ocupar en la Secretaría de Educación Pública de Vasconcelos. Él va a ser jefe del Departamento de Educación Artística. Si por un lado va a estar Bess Maugar y por otro lado van a estar las escuelas de pintura al aire libre. A veces se tiende a confundir una cosa con la otra y se piensa que Bess Maugar y las escuelas de pintura al aire libre son la misma cosa, y por el contrario son 2 puntos de vista distintos, aunque por supuesto animados ideológicamente con la intención de construir, de edificar un arte propio. Pero los métodos para llegar a ello no son para nada idénticos. Fue precisamente en esa etapa donde crea el método de dibujo, su método de dibujo. Hay una colección que hizo el INBA en los años 1980, y especialmente hay un texto de Francisco Reyes Palma, que es un investigador que investigó mucho todo esto en esta etapa de la enseñanza del arte en México en esta década. Y todo esto, por supuesto, se veía inspirado en el estudio de la cultura originaria, ¿verdad? Muy estrechamente ligada con esta intencionalidad, y en otro país, Perú, la artista Elena Iscue, que también había hecho estudios de las culturas originarias por esta época de los 20, se descubre Machu Picchu, y Elena Iscue va a publicar dos cuadernos, y esto va a estar muy ligado al movimiento neoperuano y al indigenismo en Perú.
va a publicar dos cuadernos que se llama El arte peruano en la escuela, que según sus palabras eran una oportunidad para enamorarse o encariñarse con el arte peruano, y para ella era como el deber de todo niño peruano de conocer los elementos del arte peruano antiguo. Son 2 tomos, esta es la portada del primer tomo. Y ella, con el empleo de la cuadrícula, porque en el interior del texto de ella aparecen ilustraciones como esta, y fíjense cómo aquí está un poco que el modelo a seguir en este papel cuadriculado, ¿no? Y aquí tenemos, en cierta medida, una foto de la aplicación de esto en un contexto escolar, que de todas formas esa aplicación no fue una aplicación extensiva, ¿no? Eso no se llevó realmente a vías de hecho en todas las escuelas de aquel momento, ¿no? Sino puntualmente en algunas escuelas. Esto está relacionado con la intención de conocer el arte de los orígenes de estas culturas, pero donde vuelve a darse esta contradicción, ¿no? Entre el ideologema del libre hacer y el componente de copia que pudiera tener. Y sin embargo existe un espíritu de época, hay todo un espíritu de época, y que se da muy bien en las corrientes artísticas de la vanguardia, donde se aspira precisamente a lo virginal o a lo incontaminado. Todos los artistas modernos, de un modo u otro, en su discurso, recurrían a ello. Y hay como una tríada de mundos que se reconoce. Es decir, el mundo de lo infantil, el mundo de lo primitivo y el mundo de los locos. ¿Por qué? Porque todos esos mundos tenían como elemento de similaridad lo analógico. Es decir, respondían a otra lógica. No era la lógica adulta dominante. Y en manifiestos, en cartas, en entrevistas, no hay artista que de un modo u otro no utilice conceptos estos o parecidos a estos que remitan precisamente al mundo de lo originario, al mundo de lo primario, y todo esto a su vez ligado al mundo natural, al hecho natural. Por eso es que todas estas experiencias, que son experiencias también que están vinculadas al propio hacer plástico, tanto infantil como al propio hacer plástico de las vanguardias, se veía un poco este ascendente primitivo, búsqueda de lo primitivo, búsqueda de lo no contaminado. Y esto está estrechamente ligado con la prevalencia de ese trabajo intuitivo con la naturaleza y los modelos naturales, identificada como propósito educativo, dirá después García Maroto, del instinto acuciado. García Maroto denominará esto como el instinto acuciado, es decir, el instinto incrementado, acrecentado. Y perfectamente podemos hacer una comparación de referentes morfológicos y operacionales que se dan como correlación entre la plástica infantil y la plástica de las vanguardias, ¿no? Una tendencia a búsqueda de forma simple, un dominio de lo sintáctico sobre lo semántico, una acentuación de los juegos formales, una acentuación del azar,
un protagonismo tendencial, ¿no?, de los procesos sobre los resultados, una eliminación de la presencia del trampantojo, es decir, de la ilusión naturalista en el plano. Y todo esto estrechamente ligado a una ruptura con determinadas convenciones representativas al uso, ¿no? Y es así que llegamos a la figura de García Maroto en la década del 30, porque García Maroto va a verse muy influido y muy atraído por las experiencias del aire librismo y de las pinturas al aire libre, de la exposición que conoció en Madrid, de estas experiencias de Ramos Martínez. Maroto va a ser poeta, va a ser editor, va a ser pintor. Como pintor, al inicio es un poco un pintor postimpresionista y luego él mismo se define como un postcubista popular. Él decía que era un postcubismo popular y hay alusiones temáticas muy fuertes al paisajismo y sobre todo a un cierto verismo social. Sin embargo, a Maroto se le conoce básicamente como editor y como pintor, y como editor porque fue precisamente el editor de varios de los primeros libros de poesía de su generación, de los poetas de su generación, y fue el primer editor que tuvo García Lorca. El primer libro de Lorca lo editó García Maroto y emprendió precisamente empeños editoriales que hoy se podrían calificar de gestor, de la labor de un gestor cultural. Y en esa misma dimensión entonces fue educador, pero eso es algo que no se le reconoce, ¿no? Le comentaba aquí a algunos de los colegas que intercambiando con una educadora española, y le hablaba de García Maroto y ella desconocía a Maroto en esta dimensión. Y él logra publicar un libro extraordinariamente rico, interesante, Acción Plástica Popular, incluso el propio título casi que llega a nuestros días, ¿no?, el concepto de acción plástica. Y Acción Plástica Popular aquí yo hablo de cómo conoce estas escuelas, cómo es atraído por lo espontáneo, por ese ascendiente primitivo no contaminado y por esa presencia del trabajo intuitivo. Y su libro está plagado de estas ilustraciones que son verdaderos diagramas conceptuales de cómo él veía acción plástica popular. Y por supuesto él que es artista plástico, él realizaba esto, ¿no? Y fíjense cómo esa visión de acción plástica popular está guiada por estos conceptos, un concepto que aborda y abarca la naturaleza en su totalidad. Por eso es que él dice el desierto, el agua, lo estático, lo dinámico, el conocimiento directo. Y aquí está el mapa de México completo. Es decir, es una visión total de México, donde son palabras clave, primero, una acción de contacto. Después de esa acción de contacto, una acción de asociación, es decir, de búsqueda de analogías o diferencias, y por último de integración. En este sentido, estos diagramas de acción plástica popular de Maroto son como visiones conceptuales, ¿no?, de su intención educativa. Su visión entonces del arte va más allá de la escuela, porque da pie a experiencias que están en las escuelas y fuera del ámbito escolar. Él concebía esto como una suerte de alfabetización plástica que brindaba a niños, a jóvenes y a
pueblo de todas las edades. Es decir, era una... Y lo representaba de este modo. Acción Plástica Popular. Él pone España y México, porque lo hizo básicamente en estos dos lugares, ¿verdad? Y bajo la misión de solidaridad educativa, la búsqueda de diferencias y afinidades, y donde una enseñanza-aprendizaje de tal naturaleza va a tener una intención continental. Es decir, él veía esto en esa dimensión. Y este es un ejemplo de un grabado octaviano de un niño. Pedagógicamente, muchas de las ideas de Maroto estaban en consonancia con las ideas dominantes del movimiento de la nueva educación, que se centraban en el interés, que se centraban en la actividad y que se centraban en el valor de las imágenes y el protagonismo de las imágenes en la vida de las personas. Lo interesante de esta experiencia, fíjense cómo lo veía así, en esta totalidad, desde México en los ojos, bajo la acción de mirar y ver. Que era una visión de México atendido en plástica, es decir, visto visualmente. Y en esto estaba vinculado la intención de Maroto con lo que se había dado en las escuelas de pintura al aire libre, como también su inserción y su relación con el movimiento del muralismo y con una vanguardia plástica ascendiente social y nacional de la época. A su vez, en consonancia con todo esto, fíjense que está muy correlacionado. Maroto va a visitar también Cuba, va a tener experiencias en determinados poblados del interior de Cuba, y casi que por la misma fecha vamos a tener nosotros la experiencia del estudio libre de pintura y escultura de La Habana. Va a ser una experiencia muy breve. Yo lo ilustro con una pintura de Eduardo Abela, que fue uno de sus animadores principales, ¿verdad? Y donde van a estar junto con Abela Víctor Manuel, Romero Arciaga, Domingo Rabanés, es decir, toda una serie de artistas de la vanguardia, y donde un periodista como Rafael Suárez Solís va a decir esto, ¿no? Es decir, que ofrecían no enseñanzas técnicas a los alumnos, sino caminos sentimentales, porque bueno, no puede dejar de mencionar a la Bauhaus, pero ahí, hasta ahí las cosas. O cuando Irene Bonnard hace su tesis doctoral en 1960 con el francés Etienne Sureau, Estética y Pedagogía, la historia que hace es una historia de Europa y Norteamérica. Asia no existe, África tampoco. Es decir, bueno, ¿de qué historia estamos hablando, no? ¿Quién hace la historia? Y eso se da incluso ya en el marco de la propia historia, cuando usted ve los libros de historia universal o los propios libros de historia del arte. Nosotros somos apéndices, las culturas originarias nuestras siempre son un apéndice que parece que están fuera de la historia. La historia ha tenido una evolución, pero fuera de la historia aparecemos, ¿no? Aparecen nuestras culturas originarias, que además, para rematar, son calificadas a partir de Europa. Es decir, es la América precolombina. Y ya Martí decía que era la América antigua. Es decir, es lo que me... Sí. No sé en qué momento ahora epocal viene a partir de... Aquí vienen siendo ya a partir del 30. Estas figuras que les voy a mencionar... Para si no dejar luego en mi comentario, ¿vas a presentar a Torres García? No. Me parece una buena referencia como un elemento puente España-América, porque Torres García desarrolla toda una... Y todo el universalismo constructivo. En Barcelona, se independiza, establece también sus propias propuestas educativas desde escuelas taller, y luego cuando se desencanta
sido un uruguayo muy prestigioso para cuando se crea la abstracción-creación en París en 1930. Yo siempre le explico a mis estudiantes que en un auditorio donde estuviera Kandinsky y que la conferencia magistral no la diera Kandinsky, la dijera un Torres García, eso tenía que haber sido un tipo extraordinario, un imán, una gente que radiaba mucha autoridad. Y luego se regresa entonces a Montevideo y en Montevideo genera la Escuela del Sur, que es también una propuesta de enseñanza artística, Sí. en la que él trae una experiencia europea, en este caso muy catalana, y la aplica entonces en Sí. un adelantado de la abstracción latinoamericana, pero buscando justamente el de la famosa frase de nuestro norte en el sur. Sí, nuestro norte es Jesús, claro, Y claro. parecía No, yo en interesante. este caso no tenía incluido, aunque lo considero, a Torres García, porque creo que el esfuerzo de Torres García se queda más vinculado con una visión especializada, Sí, especializada. más que propiamente Más de- esta otra visión. Más de Más- tuvo la pero yo intención- creo que sí, tuvo la intención de democratizar sí, expresiones, sí, pero se sí, quedó en la porque escuela fíjate que la visión, por ejemplo, de Maroto, esta visión de Maroto, es la visión de un artista, pero que ve el arte como un elemento de escritura inicial, y de desentrañamiento inicial de las imágenes, que no es el caso específico de... De igual modo, aquí yo podría incluir un uruguayo anterior que sí incidió en la escuela, que es Pedro Figari, la figura de Pedro Figari. Pero es algo que, en el caso de Pedro Figari, es algo que tengo que tener tiempo. completarle la Sí. Por eso te digo que esto es un esbozo. Oye, este es un esbozo en proceso. Yo tengo los textos de Figari, pero tú sabes cómo es eso. No sé si el tiempo, sí, qué sé yo. Porque Figari es una figura que sí, que merece y que está muy vinculado, porque Figari va a estar muy vinculado con la escuela del trabajo, que es una idea que es shakespeariana, que es una idea que se da mucho en Alemania y después que se da en la Rusia leninista, porque después Stalin lo echa a perder todo, ¿verdad? Que es la escuela laboral única, la escuela laboral única y la experiencia de la escuela laboral única, que es una experiencia de la nueva educación, pero desde los soviets, que es otra visión, pero que estuvo muy ligada con todo esto. Pero después en el 34 tú sabes que surge una famosa Pasanablini, una resolución, imagínate, una resolución del Partido Comunista Soviético, como si eso fuera un asunto que se pudiera solventar por resoluciones, que consideraba todo esto como influencia burguesa. Por suerte Vygotsky murió antes. Y entonces, lo interesante de estas experiencias de la nueva educación es que han sido vistas solamente como experiencias de la nueva educación, pero no se les ha visto esta dimensión de estas experiencias desde la educación por el arte, porque son experiencias y además se distinguen de las experiencias europeas por el grado de protagonismo que alcanza el arte en estos tres casos, que son los que más conozco. No quiere decir que sean los únicos. Pueden haber muchos más. Es decir, las hermanas Olga y Leticia Cossettini en Rosario, Argentina, Luis F. Iglesias en la región de Tristán Suárez, en Buenos Aires, la escuela Esteban Echevarría, que es la imagen esa inicial que puse, y Gesualdo Sosa, el uruguayo, poeta uruguayo, y que es sin lugar a duda un educador de una penetración extraordinaria y que tiene un libro fundamental que es La expresión creadora del niño. Y con cosas que me asombran, porque yo no sé cómo el texto de Gesualdo, La expresión creadora del niño, la escribió en 1950, aunque su experiencia es de los 30, una experiencia que después
queda cercenada, mutilada, como pasan con todas estas experiencias. Precisamente como son experiencias que enseñan a ver las cosas, que enseñan a ver el mundo, que configuran un pensamiento que pregunta, no que le da respuestas, sino un pensamiento que pregunta, que es el pensamiento más efectivo, ¿verdad? Pero el más urticante. El poder es enemigo de un pensamiento que pregunta. El poder es enemigo de un pensamiento que pregunta. Y entonces, es lo interesante de estas experiencias, ¿no? Que son experiencias centradas en la expresión, en la elaboración de los cuadernos de clase. No había libro de texto. Sin embargo, todas estas experiencias se regían por los programas oficiales. Pero el problema, el asunto no estaba en el programa oficial, sino en cómo se asumía ese programa. Y entonces había una concepción tanto del alumno como del aprendizaje desde un sesgo, desde una mirada activa y protagónica. Y transitada siempre por la facilitación de experiencias. En este sentido era muy deweyano. John Dewey estaba aquí. El arte como experiencia, que también es un libro central. Incluso central hasta hoy en día. En el libro de Eco, de la definición del arte, él trabaja mucho a Dewey. Pues el concepto de experiencia en Dewey es muy interesante y muy penetrante. Y entonces eran aprendizajes escolares atravesados por lo estético y por actividades de expresión artística. Y una búsqueda de socialización del aprendizaje en ámbitos comunitarios. Eso también es otra dimensión. Y una visión de la escuela como centro de irradiación de los conocimientos. Y sobre todo esto, un entendimiento de escuela expandida, escuela afuera, que estaba en ciernes también en Acción Plástica Popular. Es lo interesante. Esta es Olga, esta es Olga con su, porque se me va la imagen. Esta es Olga con su equipo de maestros, que era la directora de la escuela. Fue una experiencia de 15 años. De la experiencia de esta escuela nació una asociación de alumnos de esta experiencia. Y el documental que les voy a poner, la escuela de la señorita Olga, se basa precisamente en el rescate de memorias fotográficas y cinematográficas de época y en entrevistas con la propia Olga todavía viva en 1985 y con su hermana Leticia y con los exalumnos, hombres ya grandes, así como nosotros, y cómo hablan de lo que significó esa escuela para su vida. Esta es Iglesia con su grupo de alumnos. Y Olga y Leticia, y yo pongo La Escuela Viva porque uno de los primeros libros que escribió Olga, La Escuela Viva, y en La Escuela Viva explica de qué modo el aprendizaje partía de la excursión o paseo. Después se iba al trabajo en biblioteca. Por último, al debate en clase. De manera tal que el conocimiento no partía de la clase, sino que partía de la realidad en torno. Y de la realidad en torno y de las problemáticas que se veían en la realidad en torno se llegaba a la clase. Y después del debate en clase, cada alumno construía su conocimiento porque elaboraba su cuaderno. No una pedagogía del libro de texto. Y Gesualdo partía del concepto de la expresión, que él decía que la expresión es como una presión hacia afuera.
pero una presión hacia afuera que tenía que ver con el mundo actual, con la actualidad. Él decía que al niño había que enseñarle el mundo que vivía y no ocultarle el mundo. Es decir, la escuela no es una cápsula artificial, sino todo lo contrario. Y en él también la dimensión del paseo y las materias configuradas desde la realidad. Y Luis Iglesias, desde este ensayo original, se llamó La Escuela Emotiva, y dedicada a la escuela de varios grados, la escuela rural unitaria, veía la clase como un taller donde los más grandes eran colaboradores del maestro con respecto a los más pequeños, y donde había una construcción emocional del conocimiento. Ahí a partir de lo que él denominaba como los guiones didácticos. Esta es una clase de la experiencia de la señorita Olga. Esta es una de la experiencia de Iglesia. Y este es un cuaderno. Y en los cuadernos estaban precisamente las ilustraciones que realizaban los escolares en relación con los contenidos. Pero fíjense, es asombroso, porque eran acuarelas, y todo esto tenía que ver con ese descubrimiento, que fue descubrimiento para mí, que este descubrimiento se me dio en tríada, porque simultáneamente de conocer a Gesualdo, conocí a las hermanas Cosetini en la iglesia y en los textos de ellos, y todos ellos hicieron diario. Es decir, tenían diario de ruta, que es increíble, porque ellos mismos se convertían en críticos, ellos mismos se convertían en críticos de su labor. Y entonces yo vi una singularidad en todas estas experiencias, pero además una simpatía de todas ellas, y asentadas en una cartografía de la disidencia. Y siguiendo el trayecto, yo diría, de una pedagogía de la incertidumbre, una pedagogía de la sorpresa, porque precisamente la excursión y el paseo propiciaba la sorpresa, propiciaba el que apareciera lo desacostumbrado. Y después yo voy a ver que esto mismo, por ejemplo, 60 años después, Julio Ruslán Torres Leiva lo vivió en su taller de arte y experiencia número 4, en un liceo alemán. Y cuando me invitaron al Congreso de Educación Artística en Seúl, llevé el ejemplo de Julio. Porque era el ejemplo de un cubano en un colegio alemán. Con esta misma pedagogía. ¿Verdad? Y haciendo además en esto arte contemporáneo. Porque propiciaban operaciones de arte contemporáneo con sus alumnos para desentrañar una realidad. Bueno, ya llegaremos ahí. Digo, me tengo que apurar porque ya me tengo que apurar. Entonces, en las primeras lecturas estuvo la expresión creadora del niño de Gesualdo, la escuela viva y la didáctica de la libre expresión de Iglesia. Y la resonancia de las vivencias y sus registros, que luego yo ratificaría en Paulo Freire, pero que está manifestado en estas experiencias. Cuando Freire dice en la pedagogía de la esperanza, dice, el acto de enseñar vivido por el profesor o la profesora, dice, se desdobla por parte de los educandos en el acto de conocer lo enseñado. Y todo esto transitado por la vivencia.
Es decir, hay una estrecha relación del componente cognitivo y el componente afectivo, no puede estar separado. Y este reconocimiento del protagonismo y de sus creaciones tiene que ver incluso con lo que comienzan a hacer todos ellos en sus antologías infantiles. Este es el ejemplo, por ejemplo, la cubierta de Viento de Estrella, que es la antología de creaciones infantiles de la experiencia de Iglesia. Y muy estrechamente ligado con esto, lo que Iglesia denominaba cuadernos de pensamiento. Es decir, Iglesia propiciaba que los niños tuvieran sus cuadernos de pensamiento. Y el cuaderno de pensamiento era la combinación de imágenes, de dibujos, con pequeñas ideas que en el día y que fueran parte del día. Como esta que dice, hoy le dije a mi perro, vamos de casa, fiel. Y entonces esta es la imagen de él decirle a su perro, vamos de casa, fiel. Dice, yo lo llevé a Patiña a la zanja a bañarse. Es decir, expresaban de modo sencillo y directo, pero experiencias que habían tenido los niños. No eran composiciones artificiales, que son las que le siguen haciendo hacer a los niños en la escuela. Se le hicieron a mis hijos y se la están haciendo a mis nietos, que son experiencias para mentir. Cuando lo ponen a hacer composiciones, ¿a dónde fuiste el fin de semana? Y el fin de semana no fueron a ningún lado, ni visitaron ninguna cosa, y entonces los enseñan a mentir. De estas experiencias, decía la propia Leticia, que dice, no tenemos profesor de dibujo, ni de artes plásticas, ni decorativas. Y los compañeros carecen en general de conocimientos prácticos para enseñarla. Pero yo acoto esto después. Bueno, enfrentan la misión del creador en lugar de la del artesano. Es decir, no les enseñan a hacer cosas. Dice, nuestra actitud es simplemente de estímulo, de un vivir en común, de un aprender con los niños, de un gozar con ellos frente a toda creación, por pequeña e insignificante que sea. Y yo diría que el cómo hacer es la base de la enseñanza artesanal. Pero ellas las que enseñaban es el qué hacer y para quién. Que viene primero. ¿Y qué es lo que se enseña? Cuando se está precisamente en el campo de arte contemporáneo. Después viene, bueno, el qué y el quién y cómo. Pero el cómo es segundo, no primero. Y claro, detrás de todo esto, sin lugar a dudas, yo diría que hay un componente oculto que tiene que ver con lo que Bourdieu denomina hábitus, con el hábitus. Porque constituía parte de su hábito. Y constituía parte de su hábito porque poseía, el primer componente es vocación. Yo recuerdo una tesis que yo dirigí sobre la formación del educador artístico en secundaria básica y trataba de las carencias que tenía ese magisterio e insistimos en la idea que la primer carencia que existía no era como tal de conocimiento, sino era de vocación. Porque la vocación es central en el componente estético de la configuración de las personas. Es central. Y entonces poseían vocación, sensibilidad, cultura general y humanística, sin lugar a dudas. Olga organizaba la escuela y les ponía sesiones de música. Y ponía sesiones de música tanto de música elaborada como de música popular. Y ahí había una sensibilidad.
Y en la experiencia, cuando vean el documental, van a ver algo que se hizo en esa escuela, que sin lugar a dudas indica que había un conocimiento artístico de base. Aunque ellas modestamente dijeran que no poseían ese tal conocimiento. Entonces yo diría que ahí se crean ambientes de aprendizaje. Un ambiente intencional de aprendizaje. Y ese ambiente intencional de aprendizaje es de naturaleza estética. Después un psicólogo nuestro denominaría esto ambiente de desarrollo intencional, Alberto Labarré, que actualmente no está en Cuba, desgraciadamente. Ambientes, los ADI, los ambientes de desarrollo intencional. Entonces, como determinaciones de la expresión estaba el reconocimiento de su carácter orgánico, su cualidad totalizante, su carácter general, es decir, su cualidad extensiva, propia de todo, como la antesala del conocimiento, como manifestación del interés, como un instrumento para alcanzar el conocimiento. El conocimiento se alcanza a través de la expresión. Y no se circunscribe únicamente a lo estético, aunque, sin lugar a dudas, atravesada por lo estético. Esta dimensión de la experiencia era tanto exterior como interior. Era tanto comunicación como bagaje específico. Y se constituía en una tríada: expresión, escuela, sociedad. Porque se veía siempre las expresividades desenvueltas en el entramado social. En un vivir de escuela atravesada por la expresión, en esa cualidad vivencial de la expresión y el hecho de que la expresión siempre va a estar cargada de experiencia de significación. Es decir, va a ser personalizada, va a ser subjetivante, va a crear sujeto. Porque tu expresión y la mía no son idénticas y ambos la necesitamos. Entonces, en esto veo una visión pedagógica de tanteo experimental, de búsqueda, y por eso una pedagogía de la incertidumbre, una ruptura con la escuela como ambiente artificial, una ruptura con el aula como precepto centrado. Es decir, el conocimiento no se construía en el aula, se construía en la realidad y se traía la realidad al aula. La escuela entonces como un espacio expandido de la escuela hacia afuera. Y la dimensión del arte como una especie de alerta sensible, donde esa situación de encuentro con los conocimientos convertidos precisamente en conocimiento encarnado. El conocimiento encarnado es el conocimiento que he digerido, que he interiorizado, que he internalizado. Es decir, el verdadero conocimiento. De experiencias de escuela afuera hacia el aula como taller de ideas e imágenes, como laboratorio. De ahí la creación de antología de las elaboraciones de sus alumnos y la observación del maestro como una práctica pensada a través de los diarios de apuntes, con función reflexiva y crítica. ¿Verdad? Un pensamiento pedagógico procesal y abierto, con un concepto de actualidad ligado a los momentos concretos y contextualizados del aprendizaje, con una concepción de la enseñanza como creación de situaciones de aprendizaje, una enseñanza como un acto creador, crítico y no mecánico, y siempre, en todo momento, junto a los datos y los hechos, la percepción de ellos. Y la carga de responsabilidad ética, que no solo estética, que comporta el llegar a conocer las cosas. Sí. Sí. Sí, incluso voy a tener que interrumpir, no lo voy a poder poner completo porque es que tengo muchas más
se me fue la mano, ¿no? O voy muy lento, o voy muy lento, o voy muy lento, ustedes me dispensan. Pues yo mismo me doy cuenta. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero entonces, no. Entonces, vamos después ya casi que al documental. Me gustaría presentar lo de Ruslan. Voy a sentarme aquí para presentar lo de Ruslan después. Sí, después está bien, sí, claro. Ustedes tienen que descansar, además ya. Mucho tiempo. Sí. Voy a usar un poco de su paciencia, pero como tenía muchas cosas más que mostrarle, digamos, voy simplemente que a pasar a vuelo de pájaro y en definitiva yo les dejo aquí la diapositiva. Pero yo me hacía esta pregunta, y es una pregunta que me sigo haciendo, ¿no? Que me sigo haciendo, y que estaba originalmente en el pensamiento de Martí. La relación que Martí tendía entre la cultura y lo propio. Y lo propio como lo originario de sí, como lo que es natural. Que es un sentido distinto del concepto de lo natural y de la naturaleza que predominaba en el siglo XIX, y que es un criterio de lo natural y de la naturaleza que yo comparo más con el pensamiento ecológico contemporáneo. La naturaleza como totalidad. Y que incluso tiene que ver con el concepto de naturaleza de nuestras culturas originarias. Sin pasatismo, porque esto es sin pasatismo, es decir, esto a la luz incluso hasta de las nuevas ciencias contemporáneas. Porque se puede hacer ciencia con la intuición también. Y entonces, de aquí lo que quería era, la figura de Víctor Rey es fundamental. El texto de él, la pedagogía del dibujo, que es además el primer texto en el que aparece un estudio psicológico de la evolución de la gráfica infantil mexicana, de niño mexicano. Rafael Saconnardi conoció muy bien a Víctor M. Rey en una beca que tuvo después de egresada de la Escuela de Educación de la Universidad de La Habana en México. Y esta es otra figura también, ya aquí ya me troqué todo. La figura de la Escuelita de Arte de Brasil, que fundó el artista Augusto Rodríguez. Este es otro referente. Y bueno, estaba también Rafael Saconnardi. Voy a pasar, estos son precisamente del grupo Expresión Creadora, los dibujos de los niños, que precisamente es una plástica infantil que refleja el contexto, refleja al agricultor, al albañil, al constructor, al paisaje urbano. Cortador de caña. Y después era central conocer la figura de Ana Maya Barbosa. Y específicamente, fíjense en esta cosa que dice Ana Maya Barbosa, que es interesante. Es una figura muy, muy interesante. Y ella precisamente inicia sus indagaciones con una indagación de corte histórico. Es muy interesante como el criterio de la historia y del cometido de la historia.
Y bueno, voy a pasar a vuelo de pájaro sobre ella, sobre su famoso enfoque triangular. En otro momento, si quieren, conversamos de eso, del enfoque triangular, que para ella tiene que ver con el episteme del arte. Si para ella el episteme del arte nace precisamente de la correlación entre el hacer, el leer y el contextualizar. Dice que esas son las tres acciones básicas que siempre hace todo artista. Hace, lee y contextualiza. Y el concepto de lectura es un concepto ampliado de lectura. Es un concepto de lectura que yo correlaciono libremente. Esto no quiere decir que ella lo haga así, pero yo lo hago de ese modo, con dos referentes. De un lado, el estoniano Yuri Lotman, y del otro lado, a Paulo Freire. Porque Freire, en la importancia de leer, dice que la primera palabra que se lee es la palabra mundo. Leer la palabra mundo, una metáfora. Leer la palabra mundo es leer tu contexto, leer tu entorno, es desentrañarlo. Entonces, en la lectura de palabra mundo, él dice que en su infancia, él lo primero que leyó fue el patio de su casa. Es decir, donde jugaba, donde se encaramaba en los árboles. Y la dimensión que tiene para la historia del arte es muy interesante también, la visión que aborda. Y después quería caer en Julio Roldán Torres Leiva, un egresado nuestro, un artista, pero que es un artista cuyo proyecto artístico está estrechamente ligado a su proyecto pedagógico. Uno está encarnado en el otro, y en sus talleres de arte experiencia, y el taller de arte experiencia que él realizó en un liceo alemán, y como en ese liceo alemán él le aplicó un sociograma, hizo diversos equipos, y entonces comenzaron a ver de qué modo hacer intervenciones en la ciudad. Y cada equipo hizo una intervención distinta en distintos parajes de la universidad. Esta se llamó intervención sorpresa, que se hizo en ese paraje, con acciones de este tipo. Y por supuesto siempre, generalmente venía la policía a intervenir, porque era como comportamientos desacostumbrados. Y desde esos comportamientos desacostumbrados, en esos espacios públicos, ellos conocían ese espacio público desde un sesgo totalmente inusitado, que les hacía pensar en otra cosa. El resultado final de todo esto es que todos los que participaron, estos que participaron como desempleados en la vía pública, los que trabajaron sobre este puente, que era un puente peatonal, que a determinada hora del día se llenaba de transeúntes que iban de un lado a otro, y ellos ponían estas impedimentas y registraban cómo era el comportamiento de las personas ante esto. O bajo el criterio de que dormir es sano, dormir en lugares donde se supone que nadie duerma, en una dependencia de hamburger, donde vende hamburger, a la entrada de un hospital. Y las dudas y las preguntas que suscitaba todo esto, ¿no? O el equipo de fútbol transvestido, ¿verdad? Y trazando
su ruta de aparición en el espacio público a través del metro, en una estación del metro, y que carenaba precisamente en este punto de reunión. ¿Y usted cuál era el comportamiento de las personas con ellos? ¿Cómo se referían? ¿Cómo se comportaban? Y al final, pues la foto también del profesor también transvestido, ¿no? Está muy linda, ¿eh? Y después la presentación del proyecto en todo el liceo, con dibujos que son dibujos que tienen donde hay esa, precisamente, pues no tienen un entrenamiento visual en la representación. Los dibujos de estos adolescentes eran dibujos donde edad cronológica y edad de representación, pues difiere, ¿no? Pero lo esencial fue la cantidad de interrogantes que suscitaron, la cantidad de cosas novedosas y de experiencias novedosas, de manera tal que al finalizar al director del liceo le manifestaron los estudiantes que querían tener talleres de esa naturaleza. Y después cómo el abordaje triangular se ve en el contexto de un museo. Con este tipo de exposiciones y de trabajo con las obras de los artistas que hacen con los niños y adolescentes, ¿no? O lo que hacen determinados artistas que se convierten en activistas, como Manilú Ríos en Monterrey. O la labor que hace Jiménez Hernández, por ejemplo, esta experiencia de Bocas de Ceniza, Bocas de Memoria. Donde después de varios meses de convivir con los pescadores, ellos comienzan a escribir sobre sus experiencias y sobre su sentido de pertenencia al lugar. El artista se convierte en un activista. Y el resultado de la acción del artista es este proceso de concientización. De dónde soy, quién soy, por qué pertenezco donde pertenezco. Y como ella misma dice en una carta que me escribe, dice, no es el artista quien teje. Y esto me hace pensar en esto otro. Y en lo que hizo Carnicer con esta exposición, en el Museo de Arte Contemporáneo de México, y en la guía que elaboró para maestros, sobre la base de estos tres enfoques, de problemas, de proyectos y de preguntas. Porque el planteo de Carnicer es que el público se convierte en un participante activo del proceso artístico. Y si el proceso artístico no termina con lo que hace el artista. Y esto me lleva a pensar en un sentido expandido del concepto de educador de arte. Y esta es la foto de un artista popular en una minga muralista en Medellín.
y lo que hace que entonces Educación por el Arte lo vea como una acción totalizadora dentro y fuera de lo institucional, donde están los aspectos académicos emplazados a través del arte y donde están los aspectos no académicos, con argumentos sobre lo que para lograr un crecimiento humano, el arte como detonador cultural, cognitivo, sensible, ¿no? Educación que es tanto deliberada y sistemática como difusa y no formal. Y esto lo correlaciono también con lo que ha estado haciendo el Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte, del cual participo desde fines de los 90. Y bueno, ya la proyección del documental La Escuela Señorita Olga, que cuando se conoció el documental allá en el Festival de Cine del año 91, recuerdo que yo era jurado de cinematografía educativa que concedía el premio al mejor documental de ascendencia educativa, y lo vimos en el stand que tenía la Argentina en el Habana Libre, y yo vi que hablaban de la escuela de la señorita Olga, no sé, de pronto oí la escuela de la señorita Olga y me acerqué, ya yo había leído La Escuela Viva, y yo pensé, ¿será la Olga que yo conozco de la experiencia esta de la Escuela Viva? Y efectivamente. Y quien nos proyectó en la pequeña pantalla que tenía ahí en el stand el documental fue su realizador, que era Mario Piazza, un hombre joven en aquel momento, muy tímido, extraordinariamente tímido, que solo al final del documental, donde todos terminamos realmente conmocionados afectivamente, él tímidamente declaró que era el realizador del documental. Y entonces, bueno, pues nada, el documental. Quisiera compartirles el documental, que vale la pena como documental, independientemente de que vale la pena también por la memoria que salva. ¿Cómo hacemos esto ahora aquí? Aranza, ayúdame. No sé. Aquí salimos. ¿Aquí? Ah, aquí. Sí, ahí, selecciona. Sí. Y le das play. Sí. Ya, play. ¿O no? Lo he visto miles de veces, cada vez que lo veo me emociona. Mario ha podido hacer muy poco.